Continuamos explorando la increíble reserva de la biosfera de Calakmul y encontramos otro de sus increíbles tesoros, la cueva de los murciélagos. Para poder llegar a la cueva de los murciélagos hay que caminar a través de un pequeño sendero entre la selva y con algo de suerte puedes observar algunos animales. En esta ocasión tuvimos mucha suerte y pudimos encontrar una serpiente de coral. Estas serpientes son muy venenosas, sin embargo no representan ningún peligro para el hombre, ya que sus colmillos se encuentran ubicados en la parte interior de su cabeza y son de una naturaleza muy tímida, por lo que rara vez hay accidentes con estas serpientes. En este ejemplar podemos observar el clásico patrón de colores que nos indica que es una coralillo y no una falsa coral. Sin embargo, para estar seguros tenemos que estudiar muy bien la morfología y el comportamiento de la serpiente. Me encuentro en estos momentos en camino a uno de los lugares más espectaculares que hay en Calakmul, la cueva de los murciélagos. En esta cueva habitan entre 2 y 6 millones de murciélagos y es una de las cuevas más grandes que hay en el mundo donde habitan estos animales. Incluso solamente hay 2 lugares en el mundo. La otra cueva con dimensiones similares se encuentra en Borneo, en la isla de Borneo. Así que es un lugar único. Los murciélagos son muy importantes para la naturaleza, ya que ellos se van a alimentar principalmente de insectos, principalmente de los mosquitos, que incluso pues causan enfermedades con las personas, por lo que son muy importantes. También hay murciélagos frugívoros que ayudan a esparcer las semillas por toda la selva de las frutas, y hay murciélagos que ayudan también a polinizar todas las flores que hay en este lugar. Por eso los murciélagos es uno de los animales más importantes que hay en la selva. Lamentablemente pues se encuentran amenazados porque la gente tiene la idea de que son malignos o que chupan sangre o que están relacionados con el diablo y cosas así, y pues por esta razón muchos de ellos se encuentran gravemente amenazados, y pues se los voy a mostrar.
Los murciélagos son los únicos mamíferos que pueden volar. Sin embargo, son prácticamente ciegos, ya que su sentido de la vista no está bien desarrollado. Sin embargo, ellos desarrollaron un sentido de ecolocación, lo cual les permite emitir ondas ultrasónicas que chocan contra los objetos y regresan hacia ellos, y así pueden ubicar los objetos que se encuentran a su alrededor. Es importante saber que los murciélagos son inofensivos para las personas, por lo que si alguno de ellos entra a nuestra casa es importante apagar los ventiladores y dejar que salgan por cuenta propia. Finalmente llegamos a la entrada de la cueva, pero no estábamos solos. Pudimos observar algunos de sus depredadores que estaban esperando su cena. Y así poco a poco, decenas de miles de murciélagos empezaron a salir de la cueva. Cuando nos dimos cuenta, volaban por todas partes. Finalmente pudimos llegar a la zona arqueológica de Calakmul, donde se encontraron las pirámides más grandes jamás construidas por los maya en México. El día de hoy haremos un recorrido por la reserva de Calakmul para ver si podemos encontrar algunos animales y tomar algunas fotografías. Calakmul es uno de mis lugares favoritos, si no es que mi lugar favorito en México, porque este es el único lugar en donde he podido ver al jaguar. Yo he estado buscando jaguares más de 10 años en México y el único lugar en el cual he tenido la oportunidad de ver a este magnífico felino ha sido aquí en Calakmul. Entonces es un lugar excelente para su supervivencia. Y pues con un poco de suerte, o más bien con demasiada suerte, tienes oportunidad de ver alguno de estos felinos.
Entonces vamos a recorrer la reserva y vamos a ver si tenemos suerte con los animales. Recorriendo el camino hacia la plaza central de Calakmul, pudimos encontrar al pájaro carpintero. Los pájaros carpinteros son muy importantes en todo el mundo porque se alimentan de gusanos que a su vez se alimentan de la pulpa de los árboles. Cuando desaparece el pájaro carpintero, no hay quien se alimente de estos gusanos y muchas veces se pueden convertir en una plaga que acabe con cientos o miles de árboles. Explorando la plaza principal de Calakmul, pudimos subir a sus impresionantes pirámides, rodeados de la exuberante vegetación de la selva maya. Cuando de repente, entre los árboles, se empezó a escuchar un sonido muy familiar. Y finalmente pude encontrar lo que estaba buscando, un tucán pico de canoa, una de las aves más difíciles de observar en la selva maya. Calakmul es muy padre porque puedes encontrar una gran cantidad de animales. Y hay dos especies de mono, el mono araña y el mono zaraguato. Y estos están muy cerca.
Esto es una tumba maya. Estamos en la plaza sagrada de Calakmul. En esta plaza enterraron a los reyes más importantes de esta gran ciudad y los enterraban en este tipo de lugares. Esta es una tumba, solo que está abierta y se puede accesar al público. Entonces, en este lugar vamos a encontrar una gran cantidad de huesos, ¿ok? Y cuencas de jade, que es donde así enterraban a los grandes reyes maya. En Calakmul se encontraron algunas de las tumbas más relevantes de la cultura maya, entre ellas la de un gran gobernante llamado Garra de Jaguar. En esta tumba se encontraron una gran cantidad de cuencas de jade, vasijas con decoraciones y una impresionante máscara de jade. El Palacio de Calakmul también es impresionante. En él se encontraron algunos de los mascarones representando a los reyes de la ciudad, tallados en estuco de una manera impresionante. Al subir al Palacio de Calakmul nos recibieron los monos aulladores. Ahí pudimos observar una hermosa hembra con su cría. Y a partir de ese momento, los monos se convirtieron en nuestros guías. Siguiendo a los monos aulladores, llegamos hasta la pirámide más alta de Calakmul. Ahí decidimos pasar el resto de la tarde y los monos nos acompañaron a ver un increíble atardecer.
Con esto finalizamos nuestra aventura en Calakmul. Espero que lo hayan disfrutado y si desean conocer Calakmul con una organización enfocada a su conservación, les dejo el link en la descripción del video. Esto es Neofelis Wildlife Adventure y nos veremos en la próxima aventura.